Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. El tema No te vas con Nacho y Wisin nos permite iniciar de esta manera, musicalmente hablando, esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal, amplificando hacia las emisoras que forman parte de nuestra plataforma y también generando para el ambiente digital. En la producción, Vanessa Chacón. En los controles, Alex Meneses. También su servidor, Alan Peralta y Nancy Pacheco en la conducción de este programa y también como colaborador técnico y apoyo en la difusión en redes, Camilo García. Iniciamos las informaciones durante la tarde de hoy. Uno de los hombres que más conoce el tema de Venezuela, el tema de la crisis política venezolana y todas las consecuencias que ha podido derivar de esta, es Luis Almagro. Indudablemente que el secretario general de las Naciones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha sido muy contundente y muy claro en repetidas oportunidades sobre el tema Venezuela. Ha publicado una editorial, un artículo en Infobae, analizando nuevamente el tema de Venezuela, y sus conclusiones pueden ser bastante polémicas, pero son muy claras. Ha dicho que al parecer la definición política del sistema venezolano actual, todos quieren el todo y prefieren la nada antes que ceder y renunciar a la posibilidad de tener el todo. Como está el país desde hace tiempo, la disputa por el todo se ha reducido a una lucha por la nada, escribió el expresidente uruguayo. Para enfrentar este problema, el máximo representante de la OEA propuso un sistema colegiado en el que existan contrapesos con la participación de todos los sectores del país, similar al gobierno suizo o como lo plantea la Constitución uruguaya de 1952. Nunca he conocido un país en el que tanta gente quiere ser presidente del mismo. Por eso es más que necesario ese sistema. Es claro que Venezuela, y escuchen esto, es claro que Venezuela se encuentra en un infierno sin salida, ya que todas las fórmulas ensayadas hasta ahora esencialmente proponen o la continuidad de lo que está bajo la sombra de cierta mezquina legitimidad o borrar todo para empezar de nuevo. La hipótesis que hablan de la primera posibilidad son de continuidad y por lo tanto la repetición de todos los errores y todos los problemas que enfrentamos ahora. En cuanto al concepto de borrar todo, verdaderamente tiene una gran dificultad y es que a pesar de que el chavismo desaparecerá de la faz de la tierra por generación o de generación espontánea, hipótesis que definitivamente no es realista. Estamos en el infierno, según Luis Almagro, y esta situación, pues, obviamente, debe hacer reflexionar a la clase política, especialmente a la clase política opositora y el chavismo moderado, porque dentro del chavismo también hay elementos que tienen cierto grado de independencia y racionalidad. Indudablemente el país está conduciéndose hacia una debacle de proporciones catastróficas y obviamente si no hay el acuerdo de los factores democráticos, si no hay el acuerdo de los factores que generan y desean el cambio real en Venezuela, pues indudablemente este proceso será mucho más cuesta arriba, según lo ha reconocido el señor Luis Almagro. De verdad que lean esa editorial, ese artículo de Almagro que está en Infobae y de verdad pues que usted tendrá con claridad las condiciones de un país que tiene todo para ser grande, pero que ha sido mezquinamente reducido a las cenizas. Viallo Pirelli afirma lo siguiente: el régimen de Maduro causó estragos en el venezolano que superan cualquier guerra. Ha dicho el diputado Pileri que debido a la crisis generada por el régimen, casi 7 millones de venezolanos hoy están fuera del país. El régimen ha sido un arma tan mortal como una guerra.
la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela es la causa de 6,8 millones de venezolanos que hayan tenido que emigrar buscando refugio en diferentes países, según cifras actualizadas de la Organización de las Naciones Unidas. Es lamentable y repudiable que ahora los venezolanos seamos reconocidos por huir desesperadamente de nuestro país, que estamos al mismo nivel de Ucrania, que ha sido azotado por la invasión que le declaró el gobierno de Rusia. Y además ya hayamos superado a Siria, Afganistán y Sudán del Sur, dijo Pirelli. No debe quedar ninguna duda de que esta salida masiva de los venezolanos es producto de las políticas fracasadas, el secuestro de los poderes públicos y la crisis económica, que son signos innegables de 23 años del régimen. Todo este cúmulo de desgracias ha tenido un poder tan devastador y más mortal que una guerra internacional. Almagro hablaba de infierno. Pirelli habla de devastación. ¿Cuál es la Venezuela que queremos construir a partir de este momento? Es la reflexión que sin duda alguna los factores democráticos tienen que hacerse en este momento del país. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Duele tanto el tema de Maluma y Felipe Peláez. Nos permite iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Bueno, por más poder que haya tenido Rafael Ramírez al frente de PDVSA, siempre estaba bajo el escrutinio y el acompañamiento de una junta directiva nombrada por el gobierno en ese momento, el gobierno de Chávez, y obviamente pues que tenía sus responsabilidades en las acciones y decisiones que se tomaran en PDVSA. Por eso es que extraña mucho que las denuncias de Tarek El Aissami sobre la gestión de Rafael Ramírez del año 2012 al frente de PDVSA no mencionen para nada la junta directiva que estaba en ese momento. Y obviamente, pues, esto trae muchas dudas y muchas preguntas porque se sancionan y se dirigen las acciones contra funcionarios de directa responsabilidad del presidente de PDVSA en ese momento, Rafael Ramírez, pero no se habla para nada de la junta directiva que estuvo en ese momento y que tuvo que haber avalado las decisiones tomadas por Ramírez, porque tú no puedes contratar un crédito internacional, no puedes contratar líneas de crédito sin antes por lo menos haberlo consultado con la directiva o que figure en minuta la consulta y la aprobación por parte de esa directiva. Revisando quiénes eran los miembros de esta junta directiva, entendemos un poco las razones por las cuales Tarek El Aissami ni siquiera la mencionó. Veamos, está Ower Manrique. En el año 2012 era director interno, era en ese momento miembro de la junta directiva de PDVSA como director interno. Estaba el señor Orlando Chacín, quien era director ejecutivo de Oriente y forma parte de la junta directiva de PDVSA. En ese momento era director interno. El dirigente sindical, muy criticado y reconocido por sus posiciones muy entregadas al chavismo, el señor Will Rangel, estaba también como parte de esa junta directiva. O sea, ya hay 3 directores que tienen una responsabilidad directa en esas decisiones tomadas por Rafael Ramírez. Pero miren los pesos pesados que estaban en esta directiva. Jorge Giordani, ministro de Poder Popular para la Planificación y Finanzas, era también miembro como director externo de la Junta Directiva de PDVSA. Y escuchen esta perla, Nicolás Maduro, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, forma parte de la Comisión Económica y Social, y en ese momento Nicolás Maduro fue nombrado también director externo en esta junta directiva que acompañaba a Rafael Ramírez en el año 2012. O sea, Nicolás Maduro está directamente involucrado con las denuncias, porque forma parte de una junta directiva que tuvo que haber aprobado o por lo menos haber conocido de esta información, esta línea de crédito abierta por el presidente en ese momento de PDVSA, Rafael Ramírez, y Jorge Giordani, otro también que tenía que haber conocido, Will Rangel, Orlando Chacín y Ower Manrique son también corresponsables de las decisiones tomadas por Rafael Ramírez
en ese momento cuando se encontraba en Petróleos de Venezuela. Y ahora pues uno dice, ¿será que el fiscal de facto, Tarek William Saab, investigará también a Nicolás Maduro, a esta línea de personajes que están involucrados en estos hechos? ¿Será que tendrá la disponibilidad de convocar a un interrogatorio al propio presidente de facto de Venezuela, de facto a facto, de fiscal de facto al presidente de facto? ¿Será que eso forma parte también de las investigaciones? Porque es muy extraño que siendo miembros de la Junta Directiva nunca se hayan enterado de las supuestas actuaciones irregulares de Rafael Ramírez. Así que queda el tema pendiente, queda la evaluación pendiente y obviamente pues esperemos qué decisiones se puedan tomar al particular. Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia ha advertido a los estadounidenses sobre los riesgos de detención en la frontera colombo-venezolana. La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta hoy advirtiendo a los estadounidenses sobre un riesgo de detención a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. La alerta se produce después de que varios estadounidenses fueran detenidos recientemente en Venezuela. Al menos uno de ellos, Elvin Hernández, fue arrestado en marzo en la propia frontera colombo-venezolana. La frontera entre Colombia y Venezuela está mal señalizada y los ciudadanos estadounidenses corren el riesgo de cruzar accidentalmente a Venezuela y ser detenidos por ingreso ilegal. Dice la alerta, si elige viajar a Venezuela, no intente ingresar a Venezuela sin una visa. El comunicado dice que el Departamento de Estados Unidos tiene clasificada a Venezuela con un nivel de alerta 4. Esto quiere decir no viajar debido al arresto y detención de ciudadanos norteamericanos sin el debido proceso o las garantías de un juicio justo o como pretexto para un propósito ilegítimo, secuestro, delito, detención injusta y otros factores. Ciudadanos estadounidenses que intentan ingresar a Venezuela sin visa han sido acusados de terrorismo y otros delitos graves y han sido detenidos durante largos periodos. El régimen de Maduro no notifica al gobierno de Estados Unidos sobre la detención de ciudadanos estadounidenses y al gobierno de Estados Unidos no se le permite el acceso a sus ciudadanos. Así que alerta 4, esa es la clasificación en la cual el gobierno de los Estados Unidos tiene a Venezuela y hoy a través del Departamento de Estado ha ratificado esa situación y ha señalado la necesaria prevención que tienen que tener los ciudadanos norteamericanos que en Colombia visiten la zona de frontera colombo-venezolana. Vámonos ahora a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Las notas, el tema de Caramelo de Cianuro para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy en esa tónica alta que siempre nos transmite Caramelos de Cianuro en sus diversas actividades. Ahora bien, hasta hoy es el mandato de Michelle Bachelet al frente de la Comisión de Derechos Humanos, Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hasta hoy. Ella presentó su renuncia y bueno, hoy se vencía ese plazo. Había prometido llamar y hablar con Nicolás Maduro para recordarle algunas cosas de los informes previos de la comisión, de esta comisión que siempre raspó a Nicolás Maduro, nunca pudo pasar ninguno de los informes. Y resulta que en vista de la proximidad del cierre de su gestión, pues la señora Bachelet había dicho, lo voy a llamar. No sabemos si esa llamada se efectuó, no sabemos si pudo hablar con él, no sabemos si hubo algún resultado de esa gestión, pero lo cierto del caso es que ahí quedan los informes de la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet durante los últimos 3 años. Y en todos los exámenes salió raspada Venezuela. Obviamente que ante esos resultados hay la necesidad de que se haga una renovación de la misión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en territorio venezolano. Jóvenes universitarios y voluntarios de organizaciones diversas de la ciudad de Caracas tomaron los espacios públicos desde la capital del país para hacer con pancartas y con llamados diversos una sola solicitud, la renovación ante la comunidad internacional
de la misión de determinación de hechos que evalúa al Estado venezolano. Esta misión ha sido ampliamente solicitada, no solamente por estos jóvenes, sino por diversos organismos de defensa de derechos humanos del país. Como activistas, dice la Alianza Nacional Todos por la Educación, sabemos que el Estado no ha aplicado las recomendaciones referentes al segundo informe de la misión, aplicable al sistema de justicia, poder público que influye sobre el destino de la nación en ámbitos como la persecución a líderes sociales y la corrupción, la pérdida de los derechos socioeconómicos de los trabajadores, la protección de la naturaleza y las restricciones a los derechos civiles. Seguiremos en campaña demostrando que los motivos para que continúe la evaluación del Estado de Derechos Humanos en Venezuela aún persisten. Es decir, hay que seguir insistiendo en que en esta misión renueve la comunidad internacional, la renueve en misión a través de las Naciones Unidas para que mantenga su presencia en Venezuela y para que siga observando las actuaciones del Estado venezolano, particularmente la del régimen de facto, sobre temas de derechos humanos fundamentales. Vamos a escuchar en este momento un reporte sobre la situación expresada por los trabajadores venezolanos, trabajadores que han encontrado en la protesta la manera de hacer saber sus necesidades. Los trabajadores petroleros deben dejar el miedo atrás, afirma uno de ellos, y reconocerse como la fuerza de cambio en el país. Veamos. Pero cuando los trabajadores se levanten con firmeza y asuman que ellos tienen el poder, y los trabajadores dejen de estar arrodillados y se paren de tú a tú, de hombre a hombre, y lo miren fijamente a los ojos, se van a dar cuenta y van a decir, realmente el enemigo que yo veía inmenso no es tan grande, solo faltaba que yo me levantara con dignidad, con firmeza, para mirarle a los ojos y asumir que el enemigo que está allí es más pequeño que la fuerza interior que yo tengo, porque me levanté con dignidad. Eso es lo que le hace falta a los trabajadores petroleros hoy. Los trabajadores petroleros hoy necesitan dejar el miedo, dejar la cobardía. Tienen que asumir que tienen que amar a sus hijos y a su familia, porque un petrolero hoy lo que necesita es demostrar el amor a sus hijos, el amor a su esposa, a su mamá, y demostrárselo implica que él tiene que asumir que es cabeza de casa, que es el proveedor de la familia, que es el sostén, el que conduce, porque una familia no necesita un hombre cobarde en la casa, porque estaría condenando a la esposa, a la mamá, a sus hermanos y a sus hijos, porque de madrugada, si un hijo se le enferma y él lo sostiene y el hijo le dice, papá, me siento mal, llévame a un hospital, él va a tener que asumir que fue un cobarde, que su amor no era tal porque dejó que su hijo se le muriera, por no era haber asumido defender como un hombre cuando estaba vivo, sino que asumió ser una gallina porque no defendió como hombre lo que tuvo que haber defendido. No, cuando el hijo todavía estaba vivo, lo que le queda es llorarlo, pero llorar con cobardía por no haber asumido que era el proveedor de la casa. Los petroleros hoy necesitan levantarse con firmeza, asumir que la solución de los problemas de los trabajadores petroleros depende exclusivamente de que él se activa y participa. Cuando los trabajadores decidan salir a la calle, ese día, cuando salgan a la calle todos los trabajadores petroleros, ese día tengan por seguro que van a estar restituidos todos los derechos de los trabajadores y vamos a derrotar este enemigo. Y ese día está cerca. Esto es contundente. Se está levantando en Venezuela una conciencia sindical y gremial bastante sólida, una conciencia basada en la necesidad de calidad de vida, en la necesidad de respeto a las contrataciones colectivas, al salario justo. No han hablado de política, no han hablado de política, han hablado de cosas esenciales de cualquier trabajador. Y obviamente en ese principio a todos los une. No es solamente que haya algunos elementos prochavistas y otros que son opositores, sino que todos se unen en función al tema de calidad de vida y defensa de los derechos de cada uno de ellos. Vamos a escuchar ahora el reporte
de Noti Audio El Pitazo, una alianza estratégica entre El Pitazo y nuestra organización Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Mariani Hernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Robaron entradas para concierto de Wisin y Yandel y Tiquemundo logra reemplazarlas. Lo que empezó como una noticia triste terminó con un final feliz. Este es el caso de Saúl Monique, quien denunció a través de la red social Twitter que fue víctima de un robo y entre sus pertenencias le quitaron las entradas para el concierto de Wisin y Yandel. Monique recurrió a la red social y a través de una serie de hilos manifestó lo que le había sucedido y el caso logró notabilidad. El equipo de Tiquemundo anuló las entradas anteriores y emitió una orden con nuevas entradas. Bachelet deja su cargo este 31 de agosto en la ONU sin un sucesor definido. La alta comisionada para los derechos humanos termina su mandato de 4 años sin que la ONU tenga todavía decidido un nombre para sucederla en su cargo en la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El trabajo de Bachelet lo asumirá interinamente desde el 1 de septiembre su adjunta, la jornada Nada al-Nashik, quien se encargará del funcionamiento del día a día sin que ello necesite una aprobación específica de la Asamblea General. En Zulia, La Guajira está inundada por el desbordamiento del río Paraguachón. Escuchemos a Natalie Angulo. Las autoridades regionales reportan que al menos 99 familias, en total 442 personas, están damnificadas por el desbordamiento del río Paraguachón producto de las lluvias. Entre las comunidades que están bajo las aguas se encuentran Nueva Laguna, Barrio Nuevo, Puerto Aléramo, San José de Puerto Aléramo, Moina el Rabito, Maichamana, Uchichón y Los Filúos. En Falcón, PDVSA y pescadores culminan reparación de la fuga de gas de tubería submarina. Irene Redilla con la información. Tras 7 días de arduo trabajo entre pescadores de Punta Cardón y los buzos de Petróleos de Venezuela Occidente, lograron engrapar la tubería submarina de gas que tenía una fuga a 1.2 kilómetros de la población de Tiguadare en el estado Falcón. Se conoció que la línea de 16 pulgadas tuvo una gran fisura, lo que generó peligro por la cantidad de gas que salía. Aunque habían hecho el reporte a PDVSA Occidente, fue a los 48 días cuando acudieron a verificar la información aportada por los pescadores de la zona. Xenofobia en Ecuador. Ciudadano ataca a joven venezolana por un puesto de estacionamiento. Catherine Medina con el reporte. Una venezolana denunció un acto de xenofobia en Ecuador por parte de un ciudadano de ese país, quien profirió insultos y escupió en su dirección, ante una disputa por un puesto de estacionamiento, según se aprecia en un video compartido por el periodista Sergio Novelli en redes sociales. El periodista precisó que durante la entrevista, la joven aseguró que se trata de la primera vez que sufre un acto de xenofobia en Ecuador. Amigos, y así finalizamos, y en El Pitazo queremos que seas nuestro super aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narró para ustedes Mariani Hernández. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, ese fue el Notiaudio del Pitazo, alianza informativa entre El Pitazo y Siempre Venezuela. En este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Por si mañana el tema de Mojito Live nos permite iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aizamía, aseguró que la cartera que lidera evalúa oportunidades de negocios en materia de gas
a través de una alianza estratégica y energética con la italiana Eni y la española Repsol. Estamos de manera conjunta, firma, viendo las oportunidades de negocio que tiene el gas ahora y cómo podemos aprovechar esta coyuntura en beneficio de Eni y Repsol y en beneficio de nuestra república. Estas oportunidades de negocio están siendo evaluadas por la estatal venezolana, así como por la empresa Eni italiana y Repsol española, como socios. Dando que ahora el tema energético es de suma importancia a nivel mundial, hay una demanda muy, pero muy elevada, afirma entonces Tarek El Aissami. Por otra parte, por casi un año, la Agencia de Cooperación Internacional World Vision monitoreó diferentes regiones de Colombia por donde transita la población migrante de Venezuela y logró identificar a 443 niños, niñas y adolescentes que se encontraban solos en la ruta migratoria. Tras la observación realizada desde septiembre del 2021 hasta agosto del presente año, obtuvieron algunos resultados relevantes sobre esta situación que World Vision resumió en un informe sobre la atención en protección a la niñez migrante en Colombia, no acompañada y separada, un trabajo realizado en el marco del proyecto Esperanza Sin Fronteras. De esta manera, se registraron 28 niñas no acompañadas y 315 niños no acompañados, es decir, un total de 443 menores de edad que se encontraban en las rutas totalmente solos, en las rutas caminantes. El 97% de ellos tenían edades entre 15 y 17 años. A su vez, se identificaron 62 niñas separadas y 117 niños separados para un total de 179. Entre los aspectos más resaltantes del informe destaca que el 76% de la niñez identificada camina en busca de fuentes de ingresos que les brinde estabilidad socioeconómica para enviar remesas a sus familias que aún están en Venezuela o para sostenerse en Colombia. El 68% de los niños y niñas van en tránsito hacia países como Ecuador, Perú, Chile, México y Estados Unidos, con la promesa de acceder a trabajos informales, pero sin contar con mayor información al respecto, sin redes de apoyo en los países de destino y con la exposición a redes de trata o tráfico de personas, alertó la organización World Vision. Esta es una situación bastante, pero bastante peligrosa para los niños, niñas y adolescentes venezolanos. 443 niños, niñas y adolescentes venezolanos que se detectaron en las rutas colombianas sin ningún tipo de soporte ni acompañamiento. Fuerza Vecinal, organización política, ha venido alertando del empobrecimiento acelerado y masivo de los venezolanos. Uno de sus dirigentes, Elías Tayek, ha dicho que el bolívar en una semana se devaluó en un 21% y el alza del dólar no se había visto en meses, por lo que vemos un impacto directo en los precios de bienes y servicios. Por otra parte, los comerciantes reaccionan cambiando los precios de la mercancía para garantizar la posibilidad de reponer sus inventarios cuyos proveedores se los dan en dólares y a precio negro. Aseguró que se debe disminuir la emisión de bolívares, Elías Tayeb, y la reducción del gasto público, además de permitir y fortalecer los créditos bancarios que fomenten la inversión. Desde su punto de vista, esta situación es la que está afectando realmente la economía venezolana y el gobierno no ofrece soluciones para fortalecer el ingreso medio de los venezolanos ante estas circunstancias. Es una condición de verdad bastante complicada, bastante difícil a juicio de Fuerza Vecinal, organización política que se está preparando para participar en el proceso electoral interno de las primarias para elegir el candidato presidencial de la fuerza opositora en Venezuela. Por otra parte, el régimen de facto anunció la suspensión del registro de bioseguridad obligatorio para pasajeros, afirmando que se facilita el ingreso al territorio e indicando que se mantienen los esquemas de vacunación completa y pruebas PCR negativas para acceder al país. En un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que a partir de hoy queda sin efecto el registro y presentación del pase viajero de bioseguridad, sistema automatizado BioCheck,
con el objetivo de facilitar los protocolos de ingreso al territorio nacional para la prevención y atención del COVID-19. En este sentido, el pasajero al momento de su chequeo en origen debe presentar únicamente el esquema de vacunación completo y o prueba PCR con resultado negativo. A su arribo a Venezuela deberá acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias. Son, digamos, los nuevos anuncios del régimen en materia de aeronáutica civil, seguramente preparando el ambiente para el retorno de algunas aerolíneas que veían como muy complicado este proceso de ingreso a Venezuela. Con esta información, pues nos despedimos durante la tarde de hoy, no sin antes agradecerles su atención. Hemos hecho el esfuerzo de llevarles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Nos despedimos invitándolas para nuevas ediciones. Feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.